Eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Videoliptus. Hoy vamos a hablar de detectives que también han sido importantes en la literatura juvenil, por ejemplo, en Elige tu propia aventura, aunque no vamos a hablar de esta colección hoy, en obras como ¿Quién mató a Harlow Thrombey?, que es un libro muy especial porque tuvo segunda parte, es una de esas excepciones, con Cazador de fantasmas. El finado se convierte en espíritu y luego hay que investigar, pero ya hablaremos de Elige tu propia aventura con más calma en otra ocasión. La figura del detective clásico, ¿no? Sherlock Holmes, en esta colección muy chula, también traída a España por Timun Mas. Ahí tenemos estas cosas fantásticas, como los ex libris que se encuentran en obras de segunda mano, ya sabéis, marcas de pertenencia a una biblioteca, también en libros juveniles. Esta colección, bueno, pues con sus mapas, con su introducción a la literatura de Sherlock Holmes o a la época victoriana, y con, bueno, un montón de complementos y complejidades como, bueno, ayudas, como esa tabla de números al azar si nos quedábamos sin dado, pero bueno, de esta colección también muy interesante y hablaremos en otra ocasión. Hoy os quería traer esta, la de Resuelve el misterio, que Timun Mas, bueno, publicó aquí con esas clásicas tapas amarillas y que tiene en sí misma algún que otro enigma que os voy a comentar en el capítulo. Una edición muy chula, como era habitual en Timun Mas. Ahí tenéis ese pedazo de mapa de Lakewood Hills, donde se desarrollaban las aventuras de nuestros protagonistas detectives a los que teníamos que ayudar a resolver enigmas. Y ahí tenemos otro ex libris que me encanta, de un currante empollón. La verdad es que los libros son tesoros y ventanas al pasado, como muy bien sabéis. Y bueno, las ilustraciones que se cambiaban ligeramente en la versión española y que, bueno, pues nos ayudaban a resolver esos misterios cuya resolución habitualmente estaba al final del tomo, con esto que nos encantaba de tener que leer al revés o tener que ponerlo en un espejo. Yo recuerdo hacerlo con espejo y bueno, pues a lo Misterios de Pekín, también juego de mesa que pude disfrutar. La obra original apareció de 1983 a 1985 por Meadowbrook Creations, que, bueno, distribuyó Simon & Schuster y que, bueno, no hay muchísima información de esta colección. He encontrado ediciones en francés, también en ediciones canadienses, en una edición indonesia, esto es también muy interesante. Y bueno, en este caso, por ejemplo, se puede ver como también había super enigmas que se desarrollaban a lo largo de varios libros y que invitaba a tenerlos todos. Esto lo arregló Timun Mas, pese a que cambió la numeración original estadounidense y realizó una numeración propia. Más cosas que os puedo comentar. La edición original, bueno, pues se atribuía a un tal M. Masters, que en realidad escondía a 12 autores que, bueno, la verdad es que estaban acreditados en la edición original, no así en la edición española. Ahí tenéis también, bueno, pues esa presentación de los personajes. Hawkeye, que se traducía en castellano como Lince, y Amy Adams, que, bueno, pues son los dos amigos que van resolviendo crímenes gracias a la habilidad para el dibujo de Lince y de la fotografía por Amy. Bueno, y esto es muy, muy interesante. A partir de, bueno, los 14 tomos originales, resulta que en castellano, ahí veis esa atribución a M. Masters, Timun Mas parece que hace una edición propia española. Ahí tenéis los créditos de las obras originales y en un momento determinado, no se sabe muy bien por qué, parece que Timun Mas adquiere los derechos incluso para realizar obras propias. Ya veis como en el lomo no aparece esa acreditación de M. Masters y a su vez aparece una acreditación a un misterioso o misteriosa Lee, que va a realizar, bueno, pues más de 40 tomos propios con ilustraciones atribuidas a Ismael Balañá,
que posiblemente sea un pintor que ha trabajado, bueno, pues en murales, por ejemplo, de Poblet o de Montblanc, y que, como en otras ocasiones con respecto a este tipo de colecciones, no ha sido reivindicado, pero sería un trabajo que también habría que reconocerle. Bueno, también nos quería enseñar, y esto es común a lo largo de toda la colección, original y también la añadida en nuestro país, si eres un buen detective, ¿no? Esto sería como la especie del puntaje. Y bueno, pues también está bien que señalen que si no ha resuelto ningún caso, bueno, pues lo que importa es disfrutar. Y ahí veis la lista de tomos publicados hasta ese momento, pero esto también parece que tiene que ver con la crisis de Tim Unmass en los años 90, porque, bueno, pues antes de que desaparezcan la publicidad de otras colecciones, bueno, pues aquí lo podéis ver, como, bueno, pues al final del libro no tenemos esa publicidad, pero sí en otros libros. Y esta colección también es muy interesante en este aspecto porque nos sirve para descubrir o recuperar colecciones que no son nada recordadas. Si resuelve el misterio no es de las más recordadas, pese a que hay gente que lo hace con cariño. Ahí tenemos, por ejemplo, los casos de Newton Balas, que, bueno, tuvo muy pocos volúmenes y es muy desconocida. Defiende a los animales, que también es una colección que se recuerda poquito. La máquina del tiempo, que de hecho sí que tenemos vídeos sobre esta colección, es más conocida, pero otras como los archivos secretos de Dakota King también estaría en las entre menos recordadas, o 2+1, que esta sería una específicamente española. Estamos viendo cómo realmente estas obras muy poco conocidas pues implicaban una gran popularidad de los librojuegos en la época. También publicidad de Tim Unmass Noticias, una publicación, bueno, pues para estar al tanto de las novedades y que nos da idea de, bueno, pues ese gran valor de la editorial en este tipo de literatura juvenil, ¿no? La verdad es que hay que reconocérselo. Y como os comento, pues Tim Unmass o la literatura de detectives ha servido para amar la literatura en general. Ahí tenemos esta edición preciosa por Orbis de las obras completas de Sherlock Holmes. También en Anaya, esta colección fantástica, publicó Juan José Millás, por ejemplo, en un tomo muy chulo, una novela detectivesca. Es un tomo, bueno, muy especial, porque era una colección muy bonita, pero centrada en clásicos. Pero, como vemos, también publicó Millás, bueno, pues novela negra. Desde luego, ese valor del género lo demuestran colecciones o antologías como las recuperadas por Borges y Bioy Casares. Ya sabéis, unos grandes amantes del género negro, que desde luego, como señalamos, es un gran valor literario, que llegó al cine, por supuesto. Ahí tenemos El halcón maltés, novela de Dashiell Hammett, un autor muy social que fue trasladado al cine y que también está muy emparentada con la ciencia ficción, el género negro, Blade Runner. Así que, bueno, yo me atrevo a recomendaros mi libro, Jugando con Dragones, en el cual, bueno, pues durante todo un capítulo hablo de la historia de Tim Unmass, cómo los librojuegos contribuyeron a fomentar la afición por el rol, y obras culturales que también pues tienen mucho que ver con la literatura y el arte en general. Descartes y Descartes. Bueno, espero que os haya gustado y volvemos a escucharnos y vernos prontito. Chao, chao, amigos y amigas. Bom, bom,